Una persona falleció y 3 más resultaron heridas al volcar un vehículo la noche de ayer en el recinto fiscal, unos 300 metros al sur de las oficinas de la administración de la aduana. El trágico percance ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche. El carro participante es una vagoneta Toyota Siena con placas de Arizona. Quienes resultaron heridos dijeron llamarse Eldin Cárdenas, de 47 años, quien resultó con laceraciones en costado derecho y fémur. Otro es Mario Antonio Pérez Espinosa, de 55 años, quien resultó policontundido y con escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, y Víctor Manuel Guerra, de 42 años. Los 3 fueron llevados al Hospital General y tienen domicilio en Phoenix, Arizona. La persona que falleció no ha sido identificada de momento. Las autoridades establecieron en el lugar que la vagoneta de color blanco circulaba con rumbo al norte, a exceso de velocidad, y el conductor perdió el control. Se desvió a la izquierda e impactó las barreras de concreto que dividen los carriles. Derrapó 15 metros y luego dio 2 vueltas, quedando finalmente con las llantas hacia arriba. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos y de Cruz Roja acudieron al lugar para auxiliar a los heridos y llevarlos al hospital, mientras que elementos de la Policía Federal se hicieron cargo del caso. Realmente que de estar aquí es una bendición delante de ustedes. Primeramente quiero agradecer a mi Padre Celestial porque pues de una manera nos ha permitido la vida, amén. Y estamos aquí, el hermano Marcos y mi primo Víctor, con vida. Y yo pienso que es un Dios que tiene control sobre todo, amén. Yo antes de contar mi testimonio, yo quiero orar al Señor porque quisiera de que por medio de este testimonio, tal vez usted que tal vez no haya tenido una experiencia con el Señor o tenga duda del Señor, de lo que el Señor es, pueda afirmar su fe. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de estar delante de tu pueblo, Señor, un pueblo que ha sido lavado con la sangre bendita de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad de vivir, Señor, un día más. Gracias porque has permitido, Señor, todo, Señor, lo que hemos pasado. Y te agradecemos, Señor, por tu cuidado, Señor, porque has estado con nosotros, Señor. Nunca nos has dejado, no nos has abandonado. Has cumplido tu palabra, Señor, y por eso te doy gracias. En el nombre de Jesús te pido que las almas, Señor, que están necesitadas de un toque especial, de algo sobrenatural, Padre, que este testimonio pueda servir, Señor, y puedas llegar a sus almas y tocarles, Señor, y tu Espíritu Santo pueda hacerles saber de que hay un Dios grande, poderoso, que se preocupa por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo le doy gracias al hermano Patricio, hermanos, porque para mí es un hombre de Dios. Es mi pastor y estoy muy agradecido por tener un pastor como él. Realmente que sí. Amén. Y yo quiero comenzar contándoles de que hay tantos pensamientos que me vienen a la mente ahorita y quisiera que tuviera un poco de paciencia conmigo. Pero yo quiero contar no de una tragedia, no hacer memoria de la tragedia, sino quiero contar de un Dios que a través de algo negativo se muestra a nosotros como el Dios que protege, como el Dios que tiene control sobre todas las cosas. Y como el Dios que siempre está al cuidado de nosotros, está al pendiente de nosotros. Y eso ha sido parte de mi experiencia, de ver a un Dios real que tal vez antes, en otras ocasiones yo había tenido experiencias, pero en esta experiencia fue muy diferente. Y yo quiero comenzar contándoles de que nadie nos obligó a ir, fuimos voluntariamente a Juan José Ríos con mi primo, íbamos gozosos. No fuimos, como dicen, torciéndonos la mano, fuimos con el corazón, queríamos ir porque lo sentimos así. Y una de las cosas que a mí me agradó es de que cuando yo estaba en Juan José Ríos, el Señor me confirmó recordándome por medio de un sueño que yo iba a estar ahí y estaba haciendo en ese momento lo que tenía que hacer. Y yo me gocé porque dije, y incluso le dije a los hermanos,
Hermano, fíjense que esto no es casualidad, yo ya lo había soñado, porque yo estaba trabajando en la alfombra ahí en ese momento, y exactamente en el sueño yo estaba haciendo eso, y estaba hasta el color de la alfombra, todo lo que estaba alrededor estaba pasando, yo lo había soñado ya. Y entonces eso me llenó de gozo, dije, entonces fue la voluntad del Señor que nosotros viniéramos acá. Pero al regresar, veníamos en el camino y gozosos también, pero de una manera Dios permite esta tragedia, y es que tenemos un accidente. Y me recuerdo yo a lo que yo me recuerdo. Yo les voy a contar lo que yo me recuerdo. Y es de que en el instante que comienza el sonido del metal chocando con el concreto, yo me despierto. Yo venía atrás del conductor y venía acostado, durmiendo. Y oigo el ruido, y yo solo me acuerdo que yo grité. No me acuerdo qué es lo que dije, pero grité. Y en el instante yo me fui fuera de control y solo sentía como el ven como estaba rodando y rodando y rodando, y yo trataba de con mis manos agarrarme de algo y no podía y solo sentía golpes por donde quiera. Pero en el instante que para el ven, está las llantas para arriba, el ven está boca abajo, y yo estoy ahí con un dolor muy fuerte, es un dolor muy muy fuerte, y era en todo lo que es la cadera y la pierna. Era un dolor que no podía sostener, y yo lo único que me acuerdo es de que yo agarré mis pies y me apretaba muy fuerte y trataba de contener el dolor. Y cuando estaba en ese momento, yo lo único que hice es clamar al Señor. Y comencé a clamar con una voz muy alta. Y clamaba al Señor que tuviera misericordia, que tuviera de nosotros compasión, que mandara su ayuda desde el cielo, porque en mi mente no podía yo contener el dolor, no lo podía, y además no podía creer que en eso nos estuviera ocurriendo. No podía yo creer, yo sentía que era una pesadilla la que estábamos viviendo. Pero también la realidad del dolor me hacía sentir de que no era un sueño, sino que era una realidad. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí postrado, clamando al Señor. Y por un instante, no sé, yo perdí la noción de lo que era el tiempo. Solo me concentraba en el dolor que no podía contenerlo y clamando al Señor. Y yo me acuerdo que en un instante de esos me quedé quieto y bajé mi voz. Y en ese momento algo en mi alma, algo, no puedo explicar qué es, cómo se puede sentir, pero algo en mi alma me dijo: tienes que adorar a Dios. Y yo comencé a bendecir a Dios con todas mis fuerzas. A pesar del dolor que yo estaba pasando, yo comencé a bendecir y a engrandecer el nombre de nuestro Dios. Y decir que Él es un Dios grande, maravilloso, que aunque las cosas que están pasando no las entendemos, pero entendemos que Él tiene control absoluto de todas las cosas. Y que nosotros debemos que darle gloria y honra, no importa qué. En ese momento pasaron varias cosas, oía voces afuera, la voz del hermano Marcos, oía las voces de otras personas, yo no sabía quiénes eran. Y yo no me recuerdo exactamente cómo yo salí del ven. Yo no perdí ese momento. Cómo salí del ven no me acuerdo. No sé si el hermano Marcos me ayudó, no sé cómo salí, la verdad. Yo perdí ese momento. Lo único que me acuerdo es que saliendo del ven, estoy tirado yo no sé si era concreto. Estoy tirado ahí y comienzo a observar alrededor mío y comienzo a ver a una distancia no muy lejana
que está el cuerpo de Pablo. Y me quedé detenidamente. Algo me llamó la atención de él. Yo me quedé bien detenidamente viéndole al rostro, específicamente a su rostro. Y algo sobrenatural pasó en ese momento. Yo sentí una paz muy profunda. No solamente podía sentir lo que él lo había tenido, sino que yo estaba siendo impactado por eso también. Y esa paz, y comencé a verle su rostro. Yo, mire, con lo que yo lo estaba viendo, yo no miraba un hombre con dolor, que había muerto con pena. Al contrario, yo comencé a notar que algo sobrenatural tenía ese cuerpo. Yo no lo podía entender, solo se me vino a la mente algo. El versículo en la palabra de Dios que dice Segunda de Reyes, cuando a Eliseo ya está muerto. Y dice la palabra de Dios que llevaban a sepultar un hombre, pero por causa de andar en apuros, solo tiraron el cuerpo de ese hombre. Y cuando toca los huesos de Eliseo, dice la palabra de Dios que ese hombre vuelve a la vida. Yo estaba experimentando algo que un cuerpo que ya no tiene vida me había estado transmitiendo a mí. Yo no lo entendí en ese momento, pero cuando me acordé, dije, entonces no estoy tan loco. Porque si un cuerpo que ya tiene, o más bien dicho, unos huesos, logran transmitir vida, hermano amado. Ahora, la paz que estaba yo recibiendo a través de estar experimentando, viendo al hermano Pablo ahí, era algo que me impactó y me llenó a mi corazón. Y esa experiencia es la que me ayudó a atravesar todo lo que pasé. Y hasta el día de hoy está conmigo esa paz. Por eso es de que los hermanos que me visitaron en el centro de rehabilitación, ellos son testigos. Yo no podía hablar de algo negativo, de algo trágico, no podía. ¿Por qué? Porque yo había tenido una experiencia sobrenatural en mi corazón, en mi vida personal, en mi alma. Y uno cuando experimenta algo así sobrenatural, es imposible que uno calle, porque sabe que es algo que no se puede entender con la mente humana. Pero escrito está en su palabra que la paz que Dios da no es como el mundo la da. Es a través de la tormenta, cuando tú y yo pasamos tragedias muy graves, es cuando el Señor cumple su palabra para sus hijos. Y esa palabra que tal vez por años la habíamos escuchado, esa palabra toma vida y se hace una realidad en nosotros. Por eso es de que yo, cuando hablo de esto, yo no puedo hablar de una tragedia si yo tengo que decir de que hay un Dios grande que a través de las tormentas Él se muestra. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por problemas graves, pero si nosotros en nuestros problemas invocamos el nombre del Señor, Él está presto a respondernos. Y yo lo he comprobado, lo he experimentado. Por eso es de que no podemos callar, como decían los apóstoles, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos callar, hermano amado. Y yo sé que a través de estas experiencias es de que Dios nos moldea y nos hace ver de que nosotros no podemos permanecer callados, que el Hijo de Dios que ha experimentado una redención, que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, no puede estar callado. Mire, hermano amado, el mismo mundo que no conoce de Dios, y yo tengo testimonio de eso en ese centro de rehabilitación, cómo Dios nos visitó. Y estaba un grupo de hermanos ahí orando y clamando al Señor por mi vida. Y yo tuve ciertas experiencias ahí, pero ¿sabe qué es lo que me impactó a mí? De una mujer que entró, que me iba a hacer masaje en el cuerpo. Y comenzó ella a gritar a voz y decía, aquí hay algo, aquí hay luz. Porque ¿sabe qué? Hasta el impío, hermano,
Mire, yo no puedo explicar, pero esa mujer pudo sentir algo sobrenatural en ese cuarto. Y ella me dio testimonio y ella me buscaba siempre que llegaba, me buscaba y me preguntaba, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres de los que has nacido de nuevo? Yo le decía, sí, es verdad. Porque la misma gente se da cuenta, hermano. ¿Sabes qué es lo triste? Que muchos de nosotros hemos olvidado eso. Muchos de nosotros hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Nos hemos olvidado de sus maravillas, sus prodigios. No somos diferentes al pueblo de Israel, que se quedaron postrados en el desierto a veces, hermano. Perdón que te diga esto. Pero estando en ese centro de rehabilitación, el Señor me ponía en mi corazón y yo podía ver ciertas necesidades de ciertas personas. Y yo decía, Señor del cielo, ten misericordia de nosotros, porque nosotros somos tus hijos, somos tu simiente, somos los que has comprado con la sangre de Cristo, pero nos hemos dormido, nos hemos olvidado de que tú eres un Dios real y verdadero, de un Dios que vive y permanece para siempre, que no estás lejos, sino que estás cercano a nosotros. Tú y yo necesitamos, hermano amado, tú y yo necesitamos volver a las sendas antiguas. Yo te quiero decir de algo que el Señor me habló personalmente. Voy a seguir con el testimonio, pero hay algo que el Señor me habló a mi vida. ¿Y sabes qué es lo que me habló? Me habló de la iglesia de Éfeso. Iglesia con conocimiento, iglesia que era hermosa esa iglesia. Pero el Señor le reclamó una cosa. Yo pienso que es el reclamo que tienen para muchos de nosotros, que hemos perdido nuestro primer amor. Hemos perdido, hemos olvidado y nos hemos conformado, hermano, con un evangelio de rutina y entramos a un lugar como estos y salimos iguales. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que volvamos y recordemos de dónde hemos caído y hagamos las primeras obras, dice la palabra, y volvamos a hacer las cosas con amor, pero con amor porque le amamos a Él. Porque yo te tengo una noticia, que la iglesia que se va a ir, que va a ser arrebatada, no va a ser una iglesia mediocre que está caducando en dos pensamientos. Va a ser la iglesia que está ferviente en amor. Y tú y yo, el Señor nos está dando la oportunidad más grande de nuestra vida, porque nosotros somos la iglesia de los tiempos del fin. No te pierdas la cita más importante de tu vida. Eso es lo que el Señor me hablaba a mi vida en esos días. No te pierdas la cita más importante de tu vida. Oh, haz las primeras obras, recuerda dónde has caído y búscame una vez más. Sal de tu acomodamiento, sal de las cuatro paredes donde te has encerrado y mira, abre los ojos y abre tus oídos y escucha la voz que te está llamando afuera de las cuatro paredes, a que salgas al encuentro del amado, porque eso le pasó a la sulamita, hermano amado. La sulamita se olvidó de su primer amor. Oh, pero hoy tú y yo tenemos la dicha más grande. El Señor no ha venido todavía, pero te está haciendo, nos hace esa invitación a cada uno de nosotros. Y yo vuelvo otra vez. Yo te quiero decir de que una de las experiencias más bonitas que yo pude sentir es estando ya de este lado, en el hospital aquí creo que es de Río Rico. Y estábamos ahí en ese hospital que se llama Holy Cross. Y estando ahí, hermano, yo hice memoria de lo que estaba pasando. Yo hice memoria de cómo había sucedido todas las cosas. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de nuestras vidas.
ten misericordia de mi alma. Y estando ahí, hermano, me hicieron muchos exámenes y me dijeron, tú tienes la pelvis, la tienes dañada, también tienes el hueso dañado y la cadera, tienes unas costillas dañadas y tienes varias otras cosas, pero eso es lo principal. Y yo le dije, Señor del cielo, ¿qué vas a hacer conmigo, Señor? Y me dicen, ¿sabes qué? No puedes estar aquí porque no tenemos los cirujanos y es necesario hacerte una cirugía. Y me mandan otra vez para aquí, para Tucson. Y yo iba clamando al Señor y decía, Señor, ten misericordia. Porque sabes que una de las cosas, como humano te voy a hablar, una de las cosas que uno se preocupa es cómo voy a sobrevivir. Yo soy el que trabajo para mi casa y soy el único que sustenta con el trabajo que el Señor me provee. ¿Cómo voy a hacer, Señor? Ayúdame. Y uno se preocupa por la familia. Pero esa paz que llegaba a mi vida me decía, no te preocupes, no te preocupes, yo tengo control sobre todas las cosas. Y me hablaba mi vida y me hacía recordar el impacto que yo había recibido, de que me habían inyectado algo sobrenatural en mi ser. Y yo venía con eso y yo le decía, Señor, que yo no pierda esto. Yo sé que estoy sufriendo porque era muy doloroso. Y una de las cosas más dolorosas fue llegar a Tucson. Y en ese lugar, ahí tenía ya varias horas de que mi cuerpo ya estaba frío. Y ahí en ese lugar me llevaron a la sala de emergencias. Y se rodeó toda la camilla de doctores y de enfermeras. Y comenzaron a hacerme exámenes y me jalaban los pies, me hacían de todo, me levantaban las manos. Y una de las cosas más dolorosas fue que me dieron vuelta mi cuerpo. Y cuando me estaban dando vuelta, yo sentía que me estaban desgajando mi pierna. Sentía que me la estaban arrancando. Yo gritaba mucho. Y yo decía, Señor, esto está más fuerte que lo que estaba yo sufriendo allá dentro de la ven. Ten misericordia de mi alma. Y clamaba al Señor y al fin dejaron de examinarme. Pero fíjate que llegó la enfermera y me dice, ya te examinamos, vas a tener que esperar, relájate, estás muy adolorido, lo sé, dice, pero trata de relajar y contener el dolor. Dice, te voy a dejar aquí por unos minutos. Y de eso luego te vamos a llevar a hacer exámenes. Y en ese momento abandonan todos y entra mi esposa. Yo no la había visto. Ya era día lunes, exactamente la hora no sé. Pero estando ahí y estando muy adolorido, no quería que mi esposa ni siquiera me tocara la cabeza, no quería, sentía mucho dolor por donde quiera. Y yo sentía mucho dolor por verla a ella, aparte del dolor que yo estaba sintiendo. Pero en ese momento ella llegó un poco enferma y salía y entraba del lugar. Por ratos oía su voz y por ratos ya no la escuchaba. Y en uno de esos momentos me quedé bien quieto. Quería que ese dolor de una manera se fuera bajando y no sabía cómo hacerle. Y trataba de contener el dolor. Y en ese momento que estaba así bien quieto y con los ojos cerrados, llegó una mano. No sé cómo explicarlo, pero me tocaron unos dedos en esta mano izquierda que me hicieron temblar. No sabía cómo decía. Yo sabía dentro de mí que no era natural esa mano. Pero yo dije, ha de ser Mónica que entró. Y abrí mis ojos. Y cuando abrí mis ojos y busqué por donde quiera, no había nadie. Ese cuarto estaba mucho más iluminado que este lugar. Y no había nadie en ese lugar. Y entonces comencé con mi mente a encontrar una respuesta lógica. Y me quedé otra vez quieto a hacer lo mismo. Cerré mis ojos.
Y hermanos, segundos después, no fue minutos, segundos después, se pasaron a la mano derecha de este lado y la misma mano me tocó la pierna que yo tenía enferma. Y sentí claramente cómo esa mano me tocaba. Y sentía algo en mi alma que me decía: yo siento tu dolor, yo siento por dónde pasas tú, yo siento todo, yo he estado contigo. Y por un instante, hermano amado, no sé cómo explicarlo, pero se me abrió algo que yo fui y miré, yo estaba ahí en ese lugar, algo sobrenatural, como que mi alma se hubiera ido de ese lugar. Y yo fui a la cruz, yo estaba ahí, yo como que yo estaba ahí presente cuando Cristo fue crucificado en esa cruz. Y yo podía ver a unos 20 pies la cruz y podía ver el rostro de Jesús y podía ver su rostro que no se tenía figura a causa de tanta sangre, no podía distinguirse su rostro y podía ver la corona de espinas que tenía y podía contemplar cuánto dolor tenía él. Y yo en ese momento, hermano amado, volviendo en sí, me compuje dentro de mi ser, dentro de mi alma. Había algo que no podía explicar, era el Espíritu de Dios dentro de mis entrañas. Aquí lo sentí que me salía y no pude dejar de llorar y de compungirme y de decir: Señor del cielo, lo que yo tengo no es nada comparado con el sacrificio que tú hiciste, con el dolor que tú sufriste. No puedo creer el sacrificio tuyo. Nunca lo había visto así. Nunca en mi vida había visto. Usted sabe la película, gracias. La película de Mel Gibson, cómo la hizo tan dramática, pero lo que yo vi no se compara a eso. Es mucho más que eso. Mucho más que eso, amado. Por eso dice la palabra de Dios. Yo te quiero leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Aleluya. Dice en el capítulo 2, versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevado muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Oh, hermano amado, cuando uno lee estos versículos, y cuando yo leí esto dije: es verdad. Es verdad que ahí en ese sacrificio, en esa cruz que yo vi, el sacrificio de Cristo fue lo que nos dio vida a nosotros. Nos hizo ser llamados hijos de Dios. Por eso es de que, hermano amado, ahora sí entiendo. Antes, como dice la palabra de Dios en el libro de Job, que antes de oídas, antes solo de oídas, espero que muchos de nosotros no solo de oídas, sino que de experiencia, de ver a Dios actuando en nosotros. Oh, hermano amado, porque el evangelio tiene que ser una realidad en nosotros. Tiene que dejar de ser una letra, un conocimiento de la mente. Tiene que llegar a una profundidad de una experiencia en nuestro ser interno. Tenemos que tener esa experiencia. Los hijos de Dios tienen que tener experiencias. Aleluya. Una de las cosas que yo pude ver también, hermano amado, es de que
Yo no sé por qué el Señor me hizo ver estas cosas, pero podía yo ver en un momento, yo estaba allí en un mar, y yo estaba dentro de una barca y yo podía ver la barca. Yo vi la barca que era de madera similar a este color que está aquí. Y yo estaba casi en lo último de la barca. Y yo me vi agarrado de los dos lados de la barca. Y la barca se movía mucho a causa de una tormenta. Y cuando levanté mi vista podía ver que había tinieblas, había rayos y había lluvia y un gran viento y el mar agitado. Pero cuando levanté mi vista, yo pude ver a Jesús caminando sobre las aguas. Yo vi como Él venía caminando. Y sabes que una de las cosas que a mí me impactó es de que cuando Él caminaba sobre las aguas, sus pies, como Él caminaba tan firmemente y su pelo no se movía a causa de la tormenta, ni aún su túnica se movía, no se movía nada, venía firme y venía viéndome a mí hasta donde yo estaba. Y yo dije, Señor del cielo, la verdad que en mis tormentas nunca me has dejado. Y eso me lo confirmó a través de un varón que llegó a ese lugar. Él no sabía nada de lo que yo había experimentado, pero llegó ahí y me profetizó todo lo que yo había vivido, sin él saber. Y yo decía, sí, Señor, es verdad, tú has estado conmigo. Aunque he pasado mucho dolor y no podía evadir el dolor que yo estaba pasando, no podía en ocasiones ni siquiera mover mi pierna, no podía. Pero yo decía dentro de mí, tal vez suena loco, una locura lo que te voy a decir, pero en un momento yo llegué y le dije al Señor, Señor, si has tenido que pasarme por todo este dolor, pero por medio de este dolor he tenido esas experiencias gloriosas de verte y cómo tú me hablas y cómo tú me haces estar en lugares que yo nunca pensé que iba a estar. Entonces vale la pena el dolor. Y no reniego, acepto. Y sé que voy a tener que pasar por muchas cosas del dolor del cuerpo, pero te agradezco. Porque mi alma tiene una paz que no puede tal vez mucha gente entender. Como un hombre que está ahí con dolor, mucho dolor, puede tener paz. No se puede entender a menos de que tú hayas experimentado eso también. Pero una de las cosas que a mí me impactó es de que en una ocasión, estando así, se me abrieron los cielos y yo pude ver a Pablo. Yo lo pude ver, pero no era ya el Pablo que había conocido aquí. Tenía una ropa igual que la que yo vi que tenía Jesús, incluso hasta el color de la piel de Jesús. Tenía Pablo, ya no era un Pablo como el color que nosotros lo conocimos. Era un Pablo que tiene un rostro resplandeciente y tenía una sonrisa grande, una paz grande. Y yo le dije a Pablo como diciéndole, mira, lo siento, no sé, fue fuera de nuestro control. Y él me decía, no. Dice, yo ya estoy aquí. Pero me dijo algo. Ahora a ustedes les toca a ver cómo le hace para ustedes poder estar aquí también. Yo no sé cuántos lo conocieron a él, pero yo te quiero decir, hermano, de que da un testimonio aún su cuerpo muerto de que algo sobrenatural le pasó. Yo no sé cómo anda tu vida, no sé cómo eres tú, no sé si eres un cristiano de hace 5 días, 5 años, 20 años.
Yo soy una persona que vengo de generaciones de cristianos. Mi bisabuela era cristiana. Bendigo a Dios por una madre que tengo, mujer de Dios. Pero eso no quiere decir de que yo haya también tenido la misma experiencia, pero Dios tuvo que tratar en mi vida. Y yo estaba sentado desde pequeño en una congregación. Y por misericordia de Dios a los 12 años me tocó mi vida, sin saber qué es lo que estaba pasando. Pero Dios me marcó ahí. Y eso es lo que hasta hoy en día me tiene de pie también. Pero si tú, hermano amado, y yo te lo voy a decir con todo respeto que tú mereces como hijo de Dios, pero si tú te has estancado, si el evangelio que estás viviendo hoy en día, ya no te hace levantar manos, y aparte de levantar manos, si no puedes levantar tu corazón al cielo, y si tu boca no puede pronunciar una palabra de agradecimiento a Dios, tú estás viviendo en desierto, hermano amado. Si esto que nos pasó a nosotros puede servir de algo, hermano, que sea para impulsarte a ti, a buscar a Dios, pero no a un Dios que tal vez el mundo lo pinte en una cruz o como lo pinta Él. No, el Dios de nosotros no es así. Es mucho más grande que lo que tu mente puede imaginarse, de lo que tú puedes concebir con tus 5 sentidos. El Dios maravilloso es mucho más grande que eso, hermano amado. No pierdas la oportunidad que el Señor nos está extendiendo hoy, porque hoy no hay persecución, hoy el evangelio es libre. Somos los seres más dichosos de la tierra, hermano amado. No hay persecución, nadie te impide buscar a Dios, nadie te impide levantar manos, nadie te impide hacer un culto al Dios del cielo. Aprovéchalo, porque un día nos vamos a lamentar al desperdiciar tanto que el Señor nos ha dado. Si tú te has acostumbrado a venir a este lugar nada más y salir igual, hermano amado, ten misericordia. Clamemos a Dios que tenga misericordia de nuestras vidas. Es momento de despertar. Es un momento, hermano, como nunca. Dice la palabra de Dios que cuando la sulamita se dio cuenta que el amado que le estaba hablando detrás de las paredes y que estaba viendo por las ventanas y le hablaba y le decía: sal, abre la puerta, amada mía, y la sulamita no le hacía caso, solo decía en su mente: él tarda, él no viene todavía. A pesar de que el amado le hablaba, y ella seguía en sus 4 paredes muy cómoda, porque el rey la había acomodado como nadie la había querido, como nadie la había amado el rey, y le había puesto un techo, una casa hermosa. Pero ella se había olvidado del rey y se había acomodado en las 4 paredes, y no se dio cuenta que el amado estaba ahí diciéndole que saliera, que distinguiera los tiempos. Tú y yo somos esa iglesia. Y el Señor está, hermano amado, fuera de tu casa, viendo por las ventanas, viendo que estás muy cómodo, viendo que te habla y tú no haces caso. Pero hoy te dice el Señor: escucha una vez más, porque son los tiempos del fin. Y cuando tú salgas, si no te has dado cuenta, yo me voy a ir. Pero ¿sabes qué es la buena noticia? La noticia es que en esta ocasión la sulamita se dio cuenta de su error. Se dio cuenta que si el amado no estaba ahí, de embalde tenía todo lo material, no valía la pena todo lo que tenía, porque el amado no estaba a la par de ella.
Y ella dice la palabra de Dios que se dio cuenta y reaccionó y abrió la puerta, y cuando vio no estaba el amado, pero dijo: yo voy a salir y voy a ir por la ciudad y voy a ir por la plaza y hasta encontrar al que ama mi alma. Y dice la palabra de Dios que cuando ella salió, dice que ella pudo encontrar al que amaba su alma. Y dice la palabra de Dios que cuando ella lo encontró, lo abrazó de tal manera que no lo dejó ir. Y dice que lo introdujo en la casa de su madre. Pero una de las cosas que el Señor me habló y que quiero decirles es esto: que cuando tú y yo nos decidimos salir de la comodidad, salir de lo material, donde está nuestro corazón en esta tierra, y nos damos cuenta que lo eterno es mejor, que no se puede comparar nada en la tierra con lo eterno, entonces vamos a salir de nuestra comodidad, vamos a abrir la puerta y vamos a salir detrás del amado. Y cuando el amado vea que tú y yo salimos de nuestra comodidad, entonces Él se va a hacer presente. Él va a salir a los aires, en las nubes, y nos va a llamar. Y en ese momento dice su palabra que vamos a ser arrebatados en las nubes. Oh, hermano amado, escucha. No sé cómo quisiera meterme en tu mente, en tu corazón, y que pudieras entender esto que te estoy hablando. Porque de esto depende nuestro futuro, en dónde vamos a estar nosotros. Porque más adelante el mismo libro de Cantares se vuelve a repetir la misma historia. Pero dice la palabra de Dios que en esta ocasión, cuando la sulamita salió, ya no encontró al amado. Eso quiere decir que la sulamita salió muy tarde. Y cuando ella se dio cuenta, el amado ya no estaba y no lo encontró. Al contrario, dice la palabra que los que guardaban la ciudad la golpearon. Y eso es figura de tribulación. Entonces tú y yo tenemos la oportunidad más grande de la vida. Si nos atrevemos a salir de nuestro acomodamiento. Eso es lo que el Señor me ha hablado y yo te lo quiero compartir con todo mi corazón. Yo no conozco tu vida, no conozco quién eres, pero el Señor sabe por qué. Sabe, y si tú, como hijo de Dios, que disciernes la voz del Espíritu Santo, si tú sabes que Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón, dice la palabra de Dios, que no endurezcamos nuestro corazón, que hagamos caso a la voz del Espíritu Santo. Porque yo te voy a decir, hermano amado, vives en el lugar más grande del mundo, en este país, pero vives en el lugar donde también se puede perder uno más fácil. Porque no hay cosa más difícil, hermano amado, adorar a Dios en la abundancia y reconocer a Dios cuando todas las cosas te dan bien. Es que no sé, pero estando en ese lugar, hermano amado, había algo sobrenatural que pasaba siempre que alguien llegaba. Y no hablo solamente de los que están aquí en la congregación, de otros hermanos que me visitaron en ese lugar, y yo no podía callar, yo no podía contenerme, y yo les decía: mira, esto es lo que el Señor anda pidiendo de nosotros, y no te enfríes, y recuerda de dónde Dios nos sacó, recuerda que hay un Dios grande y poderoso. Y cuando yo hablaba así, yo decía en mi mente: pero ¿por qué hablo así? ¿Cómo es de que yo le hablo a esta persona así? Muy poco lo conozco. Pero el Señor me decía: díselo. Y cuando yo le hablaba así, al final ellos me decían: hermano, gracias, porque vine pensando en consolarte, pero hoy me voy con una palabra que Dios me dio de este lugar.
Hay cosas que tú y yo necesitamos rendir como pueblo de Dios. Y esta iglesia, hermano amado, no andaríamos con excusas, no andaríamos diciendo que muchos servicios, que mucho tiempo en una congregación. Al contrario, no quisiéramos salir de este lugar. Y yo no pierdo la esperanza que un día, hermano amado, de este lugar ninguno de nosotros queramos salir de aquí a causa de la presencia de Dios que se derrame en este lugar, a causa de que sentimos adorar y bendecir a Dios, que algo sobrenatural ha pasado en nuestras vidas, que aunque nuestro cuerpo está aquí sentado, pero hay algo que me hizo salir del cuerpo, hay algo que me está haciendo ver lo celestial, lo eterno, y vamos a decirle: Señor, que nunca pare esto, permítenos estar aquí en tu presencia, permítenos no salir de este lugar, y vamos a pedir que nunca cesen los cultos, que siempre hayan servicios. Vamos a estar siendo un pueblo diferente si nos atrevemos a creerle a Dios. Porque si no, va a pasar lo mismo que Israel. Y Jesús tuvo que llorar sobre Israel y decirles: tu casa es dejada desierta a causa de tu incredulidad, de tu ceguera espiritual, a causa de que tú piensas que sabes todo lo que hay que saber y me has cerrado las puertas a mí. Por tanto, hoy me voy de este lugar. Qué triste sería. Eso sería el lamento más grande de nuestra vida como congregación. Qué triste que muchos de nosotros tengamos 20, 30 años y no tengamos experiencias sobrenaturales con un Dios que es así sobrenatural. Oh, hermano amado, perdona que te hable así, perdona, yo sé que tal vez no me conoces, pero es necesario, no puedo callar, porque es algo que me sale de aquí, de lo interno de mi ser. Perdón, hermanos, pero sigue a Cristo, busca al Dios eterno. No es necesario venir a la congregación. Cuando te levantes en las madrugadas, si te despiertas en la madrugada, no es por gusto, no pienses que se te fue el sueño así por así. Es porque el Espíritu te está diciendo: hey, búscame hoy, dame un poco de tiempo, porque en el día estás muy ocupado en tu trabajo, en tus quehaceres. Hay muchas excusas, pero ahorita levántate de tu acomodamiento. Ahorita dame el tiempo, te quiero hablar, te quiero enseñar cosas grandes, maravillosas. Despiértate. Y muchos de nosotros nos ha pasado eso y hemos hecho lo contrario, hemos dado la vuelta y hemos reconciliado el sueño, y así hemos pasado por años, hermano amado. No es posible que nosotros, diciendo que la iglesia que se va al cielo, viva de esta manera. No es así. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar tú y yo, que de esta manera no vamos a ir al cielo en el arrebatamiento. Esa es una realidad, no se puede evadir eso. No podemos mentir, seríamos mentirosos diciendo que estamos bien de la manera que estamos. No, porque es al contrario. Somos candidatos a tribulación, hermano. Qué lamentable. Qué lamentable es eso. Que teniendo una salvación tan grande, como dice la Escritura, pero una salvación tan grande, hermano amado, que si solo tú y yo levantáramos los ojos al cielo y clamáramos al Señor que nos deje ver un poco más allá de nuestro entendimiento, de lo que podemos entender, hermano amado, y si tuviéramos un poco más de dedicación a su palabra y leyéramos su palabra y pidiéramos auxilio al Espíritu Santo para que nos haga entender sus palabras,
palabra, entonces, hermano amado, se va a comenzar a abrir los cielos. Hoy vamos a comenzar a ver las cosas grandes y maravillosas que el Cristo de la gloria tiene para nosotros. Y nunca jamás queremos estar siendo iguales, hermano amado, volviendo a Egipto. No es posible que tú y yo, conociendo lo que conocemos, queramos vivir a la manera del egipcio. No es posible eso. No es posible que tú y yo estemos deseando la casa de los egipcios, la comida de los egipcios. No es posible. Es como cuando el hijo pródigo deseaba comer las algarrobas de los cerdos, hermano amado. Es igual. No es posible que tú y yo nos aferremos al mundo y deseemos lo del mundo y pensemos que el mundo es eterno, que esto es el plan de Dios. No es posible, no a estas alturas, no a estas alturas de nuestra vida, hermano amado. No puede ser eso. Tú y yo necesitamos levantarnos. Esa es la realidad. Despertemos, reconozcamos los tiempos. Si no los reconocemos, hay ayuda del Espíritu Santo para que tú y yo clamemos a Él. Y cuando comencemos a clamar sinceramente, cuando nuestro corazón sea sincero, no nos está pidiendo perfección. Dios no pide perfección. Ni siquiera te está pidiendo una fe grande. Te está pidiendo que solamente le creas un poco. Y Él, de ese punto en adelante, cuando tú te hayas hecho ese esfuerzo, cuando tú hayas hecho lo que tienes que hacer, de ese punto en adelante, Dios toma control. Y Él se va a encargar que tú y yo lleguemos a la gloria. Ya camino. Iji.